La semana comienza. Démosle gloria a Dios con el mejor de nuestros esfuerzos. Vamos a las Sagradas Escrituras para una lección más. Estamos tratando de equipar a los santos en estos días. Estamos tratando de hacer lo que podamos. Sin embargo, sabemos que el mejor recurso viene de arriba. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y a veces ni siquiera lo percibimos. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer algunos pasajes de la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice ahí la escritura, desde el verso 13 en adelante: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se estará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Palabra de Dios, hermanos. Qué importante es llegar a estas conclusiones de que como vivíamos antes no tenía sentido. Seguíamos solamente una corriente. Bueno, yo no sé cómo haya vivido usted antes de ser cristianos, pero dice el apóstol Pedro que hemos sido rescatados. Cuando pensamos en ello, vemos que no era una situación fácil. No se rescata a alguien de cualquier cosa, sino porque la condición en la que él está es algo grave. Es terrible. No es fácil. Mas, sin embargo, gracias a la obra redentora de Cristo, ahora nosotros somos rescatados, somos salvos, somos puestos en una mejor condición. Pero a veces, lamentablemente, hermanos, vivimos como si no fuera así. Por eso es importante vivir de tal manera que se distinga de la pasada manera de vivir a la que vivimos hoy día. Amén. Amén. Y eso va a ser nuestro esfuerzo. ¿Qué características debe de tener nuestra nueva manera de vivir? Porque la anterior no nos llevaba a ningún lado. Número 1. Dice la Escritura, hermanos, que antes estábamos muertos, ahora tenemos vida. En otras palabras, ahora nuestra vida en Cristo realmente tiene valor. Recuerde, una persona muerta no siente, no opina, no contribuye, está en ceros. Pero ahora en Cristo todo lo que usted hace debe de tener un valor importante a los ojos de Dios. No lo olvide. Hablábamos como los jóvenes que están aquí. Desde temprana edad ellos pueden ser instrumentos de Dios. Y lo que hacen es importante, y por eso nosotros les hablamos con amor, con cariño, con paciencia, porque aún lo que ellos hacen tiene valor. Imagínense qué más importante lo que usted ya, que dijimos, tiene ya años de fe, años de crecimiento, años de compromiso, tanto así que la Biblia le menciona que es un tesoro. Dice el Señor Jesús: no se hagan tesoros, ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, sino hacer tesoros en el cielo. Y esto de hacer tesoros es la vida que llevamos, son las actividades que tenemos, es el amor y el esfuerzo con que nos dedicamos a la vida espiritual. ¿Sí? Fíjense, si pensamos en esto por un instante, la vida del pueblo de Israel era esa: tenían que meditar en la palabra desde el amanecer, durante el camino y aún antes de ir a dormir. Tenían que recordar quién era Dios en ellos y quiénes eran ellos para las naciones. O sea, es importante cómo vivimos, sí,
que nuestro peregrinar, como dice ahora el apóstol Pedro, tenga realmente el valor que se debe. Hermanos, el apóstol Pablo en otra parte de la escritura dice, todas las cosas sean hechas con amor. Con amor. ¿Sí? Entonces, ese amor con el que nosotros hemos sido recibidos, hemos sido rescatados, es el amor con el que vivimos y esa manera en que lo expresemos le da el verdadero valor. Entonces, es importante lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y gloria a Dios. También dice ahí el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:16, que somos la luz, y somos la luz en esas obras en las cuales glorificamos a Dios. Y entonces, entre más Dios se ha dado a conocer y más se ha reconocido, no solo por nosotros, sino por la gente que nos rodea, es más valiosa nuestra vida. ¿Sí? Somos especial tesoro para Dios. Y no se le olvide eso. Entonces, la Biblia nos atiborra del valor que tiene el hombre. Desde que fue visto, hasta que fue tomado, rescatado y fue puesto en esto glorioso que es la iglesia, y hasta donde nos alcance la vida. Porque dice allá Apocalipsis capítulo 14, verso 13, que aún nuestras obras seguirán con nosotros. Entonces, lo que hace usted es importante, sí, no deje de hacerlo. Ojo, no necesita usted a alguien que lo esté cuidando ni lo esté supervisando. Usted recuerde que lo que hace es importante. Como hijo, como padre, como cualquier individuo de la sociedad que teme a Dios, lo que hace usted es el valioso y lo va a acompañar toda la vida. ¿Sí? Donde hemos sido rescatados de cosas que hacíamos y no nos llevaban a ningún lado, mantengámonos en esta vida en Cristo. Porque número 2, la vida en Cristo también tiene un alcance o tiene un propósito. No nada más lo hacemos por hacerlo o porque nos sentimos de una manera agradable, complaciente. Bueno, yo no sé usted, pero el hacer la obra de Dios a mí me da muchas satisfacciones. Bastantes satisfacciones, el poder ir a un lugar y dar un consejo, el poder acompañar a alguien aunque no tengan las palabras, el poder mínimo a veces saludar a alguien, ¿verdad? Que no sé qué cosas están pasando en su vida y decirle con toda naturalidad, Dios te bendiga. Todo eso es importante porque dijimos, tiene un propósito, tiene un alcance. Ya mencionamos anteriormente que como luz o sal tenemos beneficios, pero también ese alcance tiene que llegar a otras personas, ¿sí? Y a otras más. Esta es una de las banderas que ondeamos en esta hermosa mañana. Dice 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Fíjense, ensalzando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es ese Dios? El Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. Pero note el propósito de ese Dios que ha llegado a nuestras vidas, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Está conmigo en 2 Corintios capítulo 1, verso 4, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Miren, el propósito de todo lo que usted ha adquirido de parte de Dios es para que lo comparta con los demás. Ha adquirido conocimiento, comparte el conocimiento. Ha adquirido gozo, comparta el gozo. Ha adquirido consuelo, consuele a alguien más. Todo lo que está, no me diga que no ha recibido nada. Ha recibido un buen trato. Trate bien a las personas. Ha recibido una exhortación. Exhorte lo que está mal. Porque de esta manera nuestra vida en Cristo, esta nueva manera de vivir, esto que tiene valor, llegará a otras personas. Sí. Dijimos, no siga la corriente, no siga el entendimiento, no siga las conductas del mundo, manténgase ahí y ese mensaje va a llegar todavía a otras personas. Hay ciclos, hermanos, que las personas tendrán y en esos ciclos sin duda va a estar lo que usted haga por ellos. Alguien dice por allá, ¿verdad? Que todo lo que se hace se devuelve. Y la regla de oro, que esa sí está en la escritura, dice, trata a los demás como quieras ser tratado. Esa es la regla de oro.
vivamos de esa manera en la nueva vida en Cristo. Y ya lo hemos mencionado, veamos el ejemplo. No esperes que los demás hagan lo que nosotros hemos aprendido a hacer. ¿Sí? Entonces, el cristiano es presencia, no ausencia. O sea, cuando el mundo, ¿verdad?, no se presenta, cuando es más necesario, usted siempre va a estar ahí para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, es la esencia del Espíritu Santo de Dios, y es un espíritu que se mueve, es un espíritu que alcanza, y es un espíritu que está disponible para más personas. Vimos ahí un ejemplo, hermanos, en Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25. Me gustaría narrarle esta historia porque es una historia hermosa. El Señor es cuestionado. El Señor quiere ser probado. Mas, sin embargo, como siempre, Jesús da las mejores lecciones con las mejores ilustraciones. El buen samaritano, hermano, nos enseña, Lucas capítulo 10, verso 25, que cuando otros no lo hacen, Dios va a proveer a la persona indicada. Cuando otros tienen el conocimiento, fueron capacitados para ello, mas sin embargo su corazón no era el adecuado, Dios va a enviar a la persona indicada. Por eso esta reflexión se le conoce como el buen samaritano. ¿Cómo era posible que una persona ajena a la presencia de Dios tuviera mejor corazón que aquellos que tenían conocimiento y compromiso con la gente? ¿Sí? Usted sabe que un hombre fue atacado y dejado como muerto. Y aquel sacerdote y aquel levita, ¿qué pasaron? De largo. Mas, sin embargo, el samaritano, dice la escritura, el samaritano, dice ahí el texto, si vamos a Lucas capítulo 10, del verso 5 en adelante, voy a leerlo desde el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándosele, vendó sus heridas, echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. No se canse, porque al otro día, al partir todavía, ¿qué hizo? Sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, ¿qué dice la escritura? Yo te lo pagaré cuando regrese. Los ejemplos de Jesús nos invitan a vivir una vida diferente, donde las otras personas ni siquiera tienen la intención, ni siquiera se van a aparecer, ni siquiera se dan por enteradas. Usted tiene que hacer lo que ha aprendido a hacer. El alcance de la misericordia y del servicio en las Escrituras no tiene límites, si usted no los pone. Ya los saludé, ya les deseé lo mejor. Eso no es todo. ¿De qué le sirve a la persona decirle Dios te bendiga si no le dan lo que es necesario? Hay que ir un poquito más allá. Y este hombre bajó de su montadura. Dejó de hacer lo que tenía que hacer. Invirtió su lugar, su tiempo, su dinero, su corazón, su buena voluntad. Y una vez que lo dejó en el mesón, ¿qué dijo? Ahí se las arregla. No. Dijo, si te quedo de ver, te lo pagaré cuando vuelva. Imagínense los límites de la misericordia, los límites de las enseñanzas, los límites del ejemplo de Jesús. Porque no bastaba con que Él desde los cielos, nuestro Señor, desde ahí nos deseara lo mejor, sino que Él vino. Y vino a lo más bajo. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Vino y se hizo siervo, y siervo fue hasta la muerte, y no nada más murió, sino fue una muerte de cruz. ¿Sí? No se canse, no se desgaste, ¿verdad? Hágalo para el Señor y lo va a hacer con propósito. Y hasta va a querer hacer más. Si entiende, ¿verdad?, que esa nueva vida en Cristo va a llegar muy lejos. Y usted va a seguir siendo bendecido por ello. Ya lo dijimos, ¿verdad? No solamente en esta vida, sino en la que sigue. Entonces, si no sembramos, no segaremos. No va a haber nada. Pero nuestra vida en Cristo, ¿verdad?, nos va a garantizar que va a llegar muy lejos. ¿Cómo es que nuestros hijos siguen fieles? Porque usted no se cansa. Y usted hizo más de lo que debería de haber hecho, ¿verdad? ¿Cómo es que la iglesia creció? Porque
no hicimos solamente lo que debíamos de haber hecho, sino hicimos un poquito más. Hágalo. Esa es la nueva vida en Cristo, y lo demás pues son solamente figuraciones de las religiones que creen que hacen la voluntad, pero no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces dijimos, número 3, ¿verdad? La nueva vida en Cristo, pensando en que somos rescatados, nos lleva a mejores cosas. No sabemos en qué va a parar, pero lo que sí sabemos es que donde vaya a parar es lo mejor que a uno le pudo haber sucedido. Pónganme atención, jóvenes, a lo mejor se lo aprenden. Había una señora que cuando murió dijo, entiérrenme con mi tenedor. ¿Cómo? ¿Con el tenedor? Dice, sí, lo que pasa es que cuando yo iba al servicio, ahí el hermano siempre nos decían, hey, no entregue el tenedor, porque viene lo mejor. Después del convivio y la comida y todo eso, ¿qué creen que llegaba? El postre, ¿verdad? Llegaba ahí la rebanada, y pues era importante que tuviera su tenedor. Entonces la señora, cuando ya envejeció, cuando ya tuvo que partir, dijo, cuando me entiérrenme con mi tenedor, porque si esta vida la has disfrutado, allá viene lo mejor. ¿Sí? Entonces, no por decirlo solamente, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. No, sino él sabía que al morir también era ganancia. Sí, entonces la vida en Cristo, ¿verdad? Es valiosa. La vida en Cristo, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero cuando llegue allá, va a ser lo mejor que te haya pasado. No te desesperes, no, pues es que no veo, aquí no lo vas a ver, andamos por fe. No te desesperes, pero el que prometió, fiel es y lo cumplirá, y dijo, vengo en breve. Y viene lo mejor. ¿Por qué eres cristiano? Porque esa es mi esperanza, lo que viene más adelante. ¿Sí? Entonces, muchos, ¿verdad?, no se van a quedar al postre, pero si usted es de los que esperan lo mejor, eso vendrá. Todo ojo le verá, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, pero eso es una promesa de parte de Dios. Ya que el cristiano tiene una esperanza viva, tiene una esperanza en los cielos, ¿verdad? Y esa esperanza, dijimos, es firme. Romanos capítulo 8, verso 12 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera. ¿Sí? Si has vivido cosas fabulosas, maravillosas, ¿verdad? Que pocos hombres han experimentado, nada de eso que se ha recibido humanamente es comparado a lo que nos espera en la presencia de Dios. Pero hay que esperar que llegue ese momento, porque en nosotros, dice Romanos 8:18, ha de manifestarse. Ahora, ¿qué piensas de tu nueva vida en Cristo? ¿Cómo has manejado esta vida espiritual? Yo te invito, ¿verdad?, a que le des más valor a lo que ya has recibido. Te invito a que lo lleves más adelante y te invito a que sigas afianzándote en lo que te espera, ya que hemos sido rescatados. Dice primero a los Corintios capítulo 7, verso 22, mencionábamos el capítulo 7, hablando de los esposos, hablando del matrimonio. Pero dice el texto, ojo, porque el que en el Señor fue llamado siervo, el que fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Dice el verso 23, por precio fuiste comprados. Amén. Pero no os hagáis esclavos de los hombres. Oye, si hemos sido rescatados, no regreses a esa cadena, a esa opresión. No dejes que te limiten, ¿verdad? Ahora eres libre en Cristo. No te dejes esclavizar por tus pensamientos, por tu familia, por tu trabajo, por tus anhelos terrenales, porque todo eso pasará. Lo único que permanecerá es la palabra, y esa es la que es anunciada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vives esta nueva vida en Cristo? Primera de Pedro 2:15, porque esa es la voluntad de Dios. Y haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16, como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al Rey. ¿Sí? Inclinémonos ante nuestro Dios, porque Él nos ha concedido esta nueva vida en Cristo, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Pero bueno, ¿qué tan libre te sientes para servirle a Dios el día de hoy? Y si alguien aún está atado por sí mismo o por la gente que le rodea o por cuestiones que no tienen ningún poder, ninguna facultad en su vida, porque en Dios está todo el poder para darnos esa libertad, venga y tome la decisión, porque hoy es día de cambiar la manera de vivir. Si usted es cristiano, pero todavía vive como un mundano, es el momento. Si usted no es cristiano y quiere vivir en la fe verdadera, es el momento. Pongámonos de pie en lo que entonamos un canto de invitación. ¿Podemos ser rescatados? Amén. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Himno número 194, puesto de pie, comprado con sangre por Cristo. Amén. 194. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En esa estrofa que acabamos de cantar, hermanos, dice, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores, o negarlos también, ¿verdad? No quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Amén. ¿Qué opina usted, por ejemplo, si usted invita a alguien a comer y ya está todo servido y la persona tiene hambre, tiene necesidad, pero apenas ve la comida y mejor me voy a los tacos? Es más saludable aquí, pero mejor me voy allá. Ese es desprecio, ¿verdad? Ese es negar. Bueno, cuando Cristo pone la salvación a tu alcance, amigo, amiga, y dice, eso es para ti, fue hecho para ti, con amor, con sacrificio, y uno dice, no, es lo mismo, ¿no? Bueno, ese canto lleva esa invitación de no despreciar la salvación que Dios nos da, de no hacerle gestos a lo que Dios nos da. Los necesitados somos nosotros, y Él con su amor dejó el cielo y nos ofrece esa gran bendición. Si usted ha entendido lo que necesita hacer para reconciliarse con Dios, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Piénselo mientras seguimos cantando la cuarta y quinta estrofa. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con
con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Que Dios bendiga su palabra. Amén.